Bendiciones, amada iglesia. Vamos a continuar. Dijimos que el miedo, ¿verdad?, es porque no se ha sido perfeccionado en el amor. Y dijimos, ¿verdad?, que el miedo puede llevar a turbación de espíritu, a huir, te lleva a inmovilizar, ¿verdad? Pero que este miedo es muy diferente del miedo reverente o del temor reverente a Dios, porque el temor reverente a Dios va a hacer que tú te apartas del pecado, que aborreces lo que Dios aborrece, ¿verdad? Y que este miedo reverente a Dios, este temor reverente a Dios te va a limpiar, a purificar, a santificar, ¿verdad? Pero el miedo que tiene como raíz pecado, por ejemplo el de Adán y Eva, ¿verdad? Pues este miedo, ¿verdad?, te va a llevar a mentir, te va a llevar a que no enfrentes tu responsabilidad y como fue el caso de Adán, ¿verdad? Y entonces, al no enfrentar la responsabilidad, pues la gente miente, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad?, que esto es pecado y esto va a generar un cargo de conciencia, esto va a generar culpa. Ahora, aquí es muy importante, ¿verdad?, que cuando hay culpa, vamos a ver ahí algunos significados, ¿verdad? Cuando hay culpa, pues la gente se va a tener pensamientos negativos, ¿verdad? La gente se va a estar enjuiciando, la gente se va a sentar en la silla, ¿verdad? De juicio, ¿verdad? Para estarse lacerando, enjuiciándose cada vez. Cuando en realidad lo que el Señor quiere, ¿verdad?, es que nos arrepintamos. ¿Por qué? De la culpa, me vas a decir. Pues sí, porque cuando hay culpa hay pecado. Y el ejemplo más claro es el de Adán, que él no tomó su responsabilidad y ellos caminaron con culpa, porque en realidad ellos no tomaron su responsabilidad por miedo, pero ese miedo fue por pecado, ¿sí? Entonces, aquí la culpa, mi hermano, una persona que tiene culpa, una persona que se siente culpable, es una persona a la cual se le dicta una sentencia. Es una persona que la condenan, ¿sí? Entonces, esto en lo natural, pues en lo espiritual es lo mismo. Es decir, la culpa es un derecho legal. De hecho, en el antiguo pacto, ¿verdad?, la gente no podía acercarse, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?, hasta que no se hacía un sacrificio, una ofrenda por la culpa. O sea, se hacía sacrificio, ¿verdad?, por el pecado, pero el pecado deja culpa. Se tenía que hacer, obviamente, ¿verdad?, un sacrificio para quitar la culpa, ¿sí? Entonces, la culpa nos aleja de Dios, nos separa de Dios, ¿sí? Ya sea, mis hermanos, que esta culpa venga por un pecado de omisión o de comisión, o sea, cometiste algo, ¿verdad?, generó culpa. No cumpliste con algo, genera culpa, ¿sí? Y entonces todo eso trae a la vida del creyente, ¿verdad?, pensamientos negativos. Y aquí la solución, mis hermanos, es que tiene que haber arrepentimiento y nuestra conciencia, mis hermanos, porque la culpa es un cargo de conciencia, es pecado y vamos a ver que es maldad, es iniquidad, ¿verdad? Entonces, tiene que ser limpiada la conciencia, ¿verdad?, con la sangre de Cristo. Entonces, vamos a leer unos versículos, ¿verdad? Dice aquí culpa del Hebreo 817 Asham, que es falla, ofrenda por el pecado, porque el pecado produce culpa, ¿sí? Dice culpa, daño, agravio, infracción. Nos manda 816 del Hebreo, que es Asham, raíz primaria, culpable, ser castigado. Entonces, alguien que se encuentra culpable es alguien que merece un castigo, es alguien que es castigado. Dice perecer, condenar, pecado, ¿sí? Entonces, nuevamente el pecado produce culpa, ¿sí? Ya sea pecado de omisión o de comisión, y la culpa impide acercarse a Dios, y por eso en el antiguo pacto se tenía que hacer sacrificio, ¿verdad?, para quitar la culpa, ¿sí? Y el que es encontrado culpable, pues merece castigo, es condenado, ¿sí? Cuando hay miedo, pues obviamente la gente se inclina para mentir, ¿sí? Miente y la mentira pues es culpa, ¿verdad? Y cuando una persona está mintiendo es porque no está tomando su responsabilidad, está evadiendo su responsabilidad, ¿sí?
Entonces, aquí también para quitar la culpa, ¿verdad? O para que no haya culpa, ¿verdad? Pues es que tomes tu responsabilidad, asumir las consecuencias de tus acciones, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, aquí vemos en Levítico 5:15, dice, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Adonai, traerá por su culpa a Adonai un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. Después Levítico 6:6 dice, y para expiación de su culpa traerá a Adonai un carnero sin defecto, ¿sí? De los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para expiación, ¿sí? Nos dice Levítico 6:17, nos dice, no se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como sacrificio por la culpa, ¿sí? Nos dice el 7:1, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa, en el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar, ¿sí? Entonces, ahora, aquí cuando hay culpa, ya dijimos hay pecado, pero entonces quiere decir que la culpa te impide santificarte, ¿sí? Nos dice Levítico 5:7, dice, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar ofrenda encendida a Adonai, es expiación de la culpa. El 7 dice, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será el del sacerdote que hiciere la expiación con ella, ¿sí? Entonces, bueno, solamente con esto para hacerte saber, ¿verdad? Que la culpa, ¿verdad? Te condena, ¿sí? Que la culpa, ¿verdad? Te separa de Dios, ¿sí? Y que precisamente por eso tenían que hacer ese sacrificio para poderse acercar a Dios. Aquí vamos a leer Levítico 14, el versículo 21, 24, 25 y 28. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un loc de aceite. El 24. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el loc de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Adonai. El 25. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, ¿sí? Bueno, entonces aquí es para decirte que se tenía que hacer sacrificio cuando había culpa, una ofrenda para el Señor, porque la culpa separa de Dios, solamente haciendo ese sacrificio te reconciliabas con el Señor, ¿sí? Bueno, ok, entonces déjame ver porque tengo aquí varios separados. Fíjate bien aquí, el significado de culpa del hebreo 5771 es avón, y dice perversidad, es decir, mal moral. Entonces, cuando una persona tiene culpa, anda con un mal moral, Castigar, castigo, iniquidad, falta, iniquidad, maldad, malo, delito, pecado. Nos manda 5753, que es Abba, raíz primaria, que es actuar perversamente, cometer iniquidad, hacer inicuamente. O sea, realmente la culpa es algo, ¿verdad?, que del maligno. E inicuamente es el maligno, ¿sí? O sea, el pecado, ¿verdad?, es realmente por el maligno, ¿sí? Hacer iniquidad, mal, maldad, malo, pecar, perverso, pervertir, torcer, trastornar.
Nos dice Isaías 6:7, dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sí? Ok. Culpa. Aquí la cuestión sería, la puso en sus labios. ¿Cuál es la condición de tus labios, de tu hablar, cuando hablas de la palabra de Dios? ¿Dijiste cosas en doble sentido? Pecado, hay culpa. ¿Sí? ¿Faltaste al respeto con tus palabras? ¿Sí? ¿Gritaste, insultaste? ¿Qué salió por tu boca? Entonces, tenemos que tener cuidado porque muchas veces creemos, ¿verdad? Pues, es que yo no adulteré. Es que yo no maté. No. Mira, pensamientos de omisión de comisión, pecado de omisión de comisión o pecado de pensamientos, palabra o acción. ¿Sí? Entonces ahí, pues, aguas, ¿sí? Fíjate bien, aquí dice del griego, culpa, dice del griego 338 anaitios, dice, bueno, aquí sería referente a ser inocente sin culpa, a ser sin culpa, porque tiene una partícula negativa que es que anula pues la culpabilidad, ¿no? Entonces está hablando de alguien que es inocente, ¿sí? Mateo 12:5, vamos a leer del 1, dice, aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Entonces se refiere a ser inocente, ¿no? Bueno, vamos a saltarnos esto. Entonces ahí ya vimos, ¿verdad? Que culpa es también abón, que es maldad, iniquidad, pervertir perversamente, ¿sí? Fíjate aquí, culpables del hebreo 7561, que es rasha, que dice equivocado, estar equivocado, violar, cometer maldad, condenar, hacer maldad, impíamente, impiedad, injusticia, violador, maldad. Nos dice Deuteronomio 25:1, y hubiere pleito entre alguno y acudiere al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable, al injusto, al que hace injusticia, ¿sí? Entonces, nuevamente, cuando hay culpa, mis hermanos, cuando alguien se encuentra culpable, se le emite una sentencia, ¿sí? Y entonces, nosotros estamos hablando en lo espiritual y está implicando que la culpa viene a ser un derecho legal para que el enemigo actúe, porque detrás de la culpa hay pecado, ¿sí? Hay maldad, hay iniquidad, ¿sí? Dice del Hebreo 2400, Hatam, criminal o alguien tenido por culpable. Primer libro de Reyes 1:21 dice, de otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Aquí culpable del hebreo 7563, rasha, moralmente mal, condenar, delincuente, culpable, muerte. Cometer maldad,
Salmo 109:7 dice, cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Culpable del griego 1777, enojos, fíjate, dice culpable, culpar, reo, sujetar. Dice susceptible a una condición, pena o imputación. Nos manda al griego 1758, enejo, sostener en o sobre, es decir, acechar, guardar rencor, estrechar, sujetar. Entonces, una persona que guarda rencor es una persona que tiene mucha culpa. Y entonces, espiritualmente es culpable. Espiritualmente hay muchos derechos legales. O sea, tiene derecho, porque una persona que es rencorosa es una persona que no perdona. Y por lo tanto, pues no se arrepiente, ¿sí? Y por lo tanto no ama, porque una persona rencorosa persigue, es vengativa, aborrece. Entonces eso es pecado, entonces es una persona culpable, tiene derechos legales, ¿no? Entonces siempre se está lacerando y siempre está en el pasado, ¿verdad? De por qué le hicieron y por qué él o por qué ella, sí, etcétera, etcétera, ¿sí? Nos dice, ¿verdad? Mateo 5, 21, 22 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, ¿sí? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Porque cuando una persona rencorosa, hermano, que se enoja, aborrece, no ama, ¿sí? Entonces, pues nosotros tenemos que tener aquí cuidado. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, ¿sí? Aquí nos dice del griego 3781 culpable, ofeiletes, dice deudor, persona deudada. Bueno, a lo mejor en lo natural, pero en lo espiritual, cuando no se perdona, cuando no amamos, cuando no nos arrepentimos, estamos endeudados con Dios, ¿sí? Es una persona endeudada, delincuente. Entonces, a veces pensamos que delincuente en lo natural no, pero si no perdonas, si no amas, si estás en mentira, eres un delincuente ante Dios, ¿sí? Moralmente transgresor contra Dios. ¿Ya ves, mi hermano? Nos dice Lucas 13:4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Sí? Os digo no, a menos si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Entonces, el arrepentimiento, hermano, tiene que ser algo en nuestra vida diaria, ¿sí? En nuestra vida diaria. El pedirle al Espíritu Santo que nos escudriñe, ¿sí? Que saque lo oculto, lo secreto, ¿sí? Porque solamente, hermano, tiene que ser por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, mira, una de las cosas, por cuanto en la culpa hay pecado, hay maldad, hay iniquidad, se requiere de arrepentimiento. Y se requiere de ser limpiado con la sangre de Cristo, en tu conciencia, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque la vida de la carne en la sangre está. Nos dice aquí Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Salmo 32, de 3-5 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Adonai, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, es importante nuevamente la confesión de todo esto en la presencia de Dios y haya arrepentimiento. ¿Sí? Salmo 85:2 del 1 dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Adonai, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste por su amor, por Cristo Jesús. Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, es decirle, sí, examíname, escudriñame, Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué es lo que hay, verdad? En mi corazón, en la profundidad de mi corazón, ahí donde mis mismos pensamientos no pueden penetrar, tú sí lo puedes hacer. Y límpiame más y más de mi maldad. ¿Sí? Es humillarnos ante la presencia de Dios. Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, la sangre de Cristo, hermano, hermana, está vigente, ¿sí? Es un beneficio que nosotros tenemos por haber creído en Cristo Jesús, por haberle recibido, por ser hijos de Dios, ¿sí? Entonces, ese beneficio, hermano, está a nuestro alcance, no tiene caducidad la sangre de Cristo, ¿sí? Nos dice Juan 6:53 y 56, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, cuando nosotros no nos ponemos a cuentas, ya no estamos permaneciendo en el Señor. Entonces tenemos, hermano, que ser constante y aprovechar ese beneficio o los beneficios del nuevo pacto que dejó el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Romanos 3:25 desde el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, es creyendo en su sangre, ¿sí? Entonces, nuestras conciencias tienen que ser limpiadas de toda culpa que deja el pecado, ¿verdad? Porque Jesucristo es la ofrenda por la culpa, ¿sí? Entonces, derramó su sangre, entonces su sangre nos puede arrancar toda culpa que hay en nosotros para estar libres de culpa y no ser culpable y quitar los derechos legales por la sangre de Cristo, ¿sí? En Romanos 5, el 1 y el 9. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu con E mayúscula, ¿sí? Entonces, estás en Cristo, sí, gloria al Señor, pero ¿dónde vives? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Sí? Entonces, si tú vives en la carne, sí hay condenación. Si vives en el Espíritu, no hay condenación para ti. Segunda de Corintios 5:18, y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación por la sangre de Cristo. Nos dice aquí, ¿verdad? Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, este temor de Dios es el principio de la sabiduría. Este temor de Dios, ¿verdad? Es un temor reverente que limpia, que purifica, que santifica, ¿sí? Entonces, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios, es decir, consagrémonos, ¿verdad? En espíritu, alma y todo nuestro ser para Dios, apartándonos del mundo. Efesios 1:7, vamos a leer desde el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios 2:13, 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, el pecado, la culpa nos separa, nos aleja de Dios, pero la sangre de Cristo nos hace cercanos, ¿verdad? Con el Todopoderoso. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, hermano, tenemos los beneficios del nuevo pacto. Nos tenemos que arrepentir, perdón de pecados, hermano, ser limpiados con la sangre de Cristo, ¿sí? Nos dice Colosenses 1, versículo 14, 20, 21 y 22. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, la sangre de Cristo Jesús, la sangre de su sacrificio, ¿verdad? Hace la paz, ¿verdad? Cuando somos limpiados con el Todopoderoso. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Nos dice Hebreos 9, 12 y 14. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu con E mayúscula eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias, hermano. Entonces cualquier hermano que anda con culpa, hermano, su conciencia tiene que ser limpiada con la sangre de Cristo. Ahora, muchas veces esa culpa es porque tú no le has creído a Dios que Él perdona. Entonces, hermano, tú no puedes poner por encima del perdón de Dios tu perdón, ¿sí? Entonces, cuidado. Dice Hebreos 10 del 19 al 22, nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, nosotros podemos ya entrar, ¿sí? Esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Hebreos 12 del 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sí? Nos dice Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Pedro 1:18-19, o sea, son versículos en donde que sustentan realmente que la sangre de Cristo permanece, está vigente, no tiene caducidad, y que nuestra conciencia puede ser limpiada ante la culpa, ante el pecado, hermano. Si fallaste, arrepiéntete, y que la sangre de Cristo te limpie, ¿verdad? Y tienes que seguir adelante. Ajá. Primera de Pedro 1:18-19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Juan 1:7-9 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, con H mayúscula, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el pecado produce culpa. Entonces, tienes que pedir que esa culpa se quite. Tu conciencia tiene que ser limpiada con la sangre de Cristo. ¿Sí? Apocalipsis 1:5-6. Y a Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos santos. Amén. ¿Sí? Entonces, pues mis hermanos, vamos a leer un último, Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, a nosotros, al ser humano, no a los ángeles, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Sí? Ok. Pues mis hermanos, nuevamente aquí importante es que no camines con culpa, que el miedo, mis hermanos, te lleva realmente a no enfrentar tu responsabilidad, el miedo te lleva a mentir, ¿verdad? Te lleva a huir, turba tu corazón, el miedo, hermano, si es que mientes o si es que pecas por miedo, ¿verdad? Pues va a generar culpa porque el pecado genera culpa. Entonces tú tienes que ponerte a cuentas del pecado y tiene que ser limpiada tu conciencia de pecado y de toda culpa por la sangre de Cristo, ¿sí? Por su sacrificio. ¿Para qué?
para que pueda realmente reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto esa reconciliación era a través de sacrificios de animales, ¿verdad? Pero ahora el sacrificio, ¿verdad? Por el pecado, por la culpa, ¿verdad? Por nuestra paz es Jesucristo. Entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda culpa, ¿verdad? Y entonces de esta manera se están quitando los derechos legales. Entonces nosotros tenemos que aprender a ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos redarguya, nos escudriñe, ¿verdad? Para que nosotros hagamos lo que nos corresponde, ¿sí? Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto bajo manto de bendición.